Perú 21 Televisión estamos con el congresista Jorge Meléndez, quien es además vocero de la bancada Peruanos por el Cambio. Congresista, muy buenas tardes. Gracias, Joaquín. La interpelación al ministro Ceballos de Justicia que se está dando hoy en el Congreso, ¿era necesaria desde su punto de vista? Mire, el Congreso de la República tiene un mecanismo democrático para, digamos, hacer cuestionamientos o hacer preguntas a cualquier funcionario público. En esta oportunidad, lo que nosotros vemos acá es un peligro respecto al mal uso que se le está dando en la interpelación. ¿Por qué? Porque el ministro de Justicia no tiene ningún tipo de competencia respecto a lo que es la colaboración eficaz. El artículo 472, si mal no recuerdo, del Código Procesal Penal, señala que es la Fiscalía quien firme el acuerdo. Número uno. Y número dos, en el caso de la reparación civil, le corresponde al procurador público, que es un, digamos, funcionario que tiene toda la autonomía funcional para tomar decisiones. Y yo quiero hacer aquí una analogía. Por ejemplo, anteriormente los jueces eran nombrados por los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Es como que un miembro del Consejo le diga a un juez qué tipo de sentencia debe dar. Algo similar ocurre acá. El procurador tiene su autonomía igual que un juez para decidir. Lo que es verdad sí es parte del sistema de justicia, es parte del ministerio, porque le nombra el ministro, pero a propuesta del consejo, este consejo que tiene que ver con los procuradores, ¿no? ¿Y cuál sería la motivación o el interés de quienes han promovido este proceso de interpelación? Si uno analiza, digamos, los proyectos, dentro de los proyectos están involucrados algunos expresidentes y también funcionarios públicos vinculados a anteriores gobiernos. Son ellos los que están promoviendo que el acuerdo se caiga. ¿Y por qué creemos que está en peligro el acuerdo? Porque se ha generado toda una, digamos, inseguridad jurídica, porque ahora se pretende derogar la ley que justamente ayuda a fijar el monto de reparación, que es la ley 30.737. Esta ley, si es derogada, evidentemente la empresa que hoy día está colaborando con la justicia del Perú puede terminar retirándose del acuerdo y impediría que los peruanos conozcamos la verdad de todos los hechos de corrupción que han ocurrido solamente en 4 obras. No es en todas las obras, pero hay un artículo o una cláusula que señala claramente y dice que si la Fiscalía encuentra otros actos irregulares o de corrupción de otras obras, inmediatamente van a ser denunciados, ¿no? Pero si el acuerdo se ha firmado en el amparo de esta ley y esta ley se deroga posteriormente, ¿el acuerdo quedaría igualmente invalidado? A ver, el acuerdo se firma en base al Código Procesal Penal, pero también se utiliza la ley para hacer la fijación del monto de reparación civil. Una ley aprobada por este Congreso, ¿no? Exactamente, aprobada por el Congreso, y ahí yo un poco también he cuestionado a mis colegas de Fuerza Popular que ellos hoy día están queriendo derogar esta ley cuando son ellos los que han modificado este proyecto de ley cuando el Ejecutivo lo había presentado. Y nos habían dicho que estamos aprobando un superdictamen que nos va a ayudar a recuperar, digamos, los montos que debe pagar la empresa por los daños y perjuicios que han realizado al país. Sin embargo, hoy día con mucha sorpresa vemos que ellos están en contra de la propia ley que ellos han aprobado. Entonces un poco extraño, ¿no? Y sobre todo cuando algunos líderes de Fuerza Popular y del APRA en el pasado han votado a favor de la empresa Odebrecht en el Congreso. Han bloqueado investigaciones, por ejemplo, en el caso de la Interoceánica Sur, que se había detectado actos de corrupción. Sin embargo, el fujimorismo, conjuntamente con el APRA y otros congresistas, han votado a favor de la empresa Odebrecht y hoy día están opinando en contra de la empresa. Es un poco curioso eso y paradójico sobre todo, y que nos llama poderosamente la atención. Por eso creemos que aquí hay mucha gente interesada en tirarse abajo el acuerdo, porque hay mucho que la empresa Odebrecht puede aportar con pruebas para poder determinar quiénes son los responsables de los hechos de corrupción que han ocurrido en el Perú. Recientemente el presidente Vizcarra se manifestó en el sentido de que el monto de la reparación no era bajo. ¿No considera usted que esto le da argumentos a quienes pretenden tumbarse el acuerdo? Yo más bien lo que veo ahí es que eso refleja la independencia de poderes que actualmente existe en el Perú. Porque anteriormente también otros líderes que han gobernado el país decían que en el Perú no hay independencia de poderes.
que la Fiscalía estaba dirigida por el gobierno. Sin embargo, aquí vemos que a pesar que el presidente de la República, que representa al Poder Ejecutivo, tiene una mirada, porque es una mirada política, la Fiscalía opina lo contrario. Entonces lo que vemos acá es que hay un respeto por la independencia de poderes y sobre todo por la autonomía del Ministerio Público. Pero quizás es un exceso, ¿no? Porque finalmente es una opinión que cuenta y que se escucha. Entonces eso de alguna manera fortalece la posición de quienes critican el acuerdo. Claro, cuando hay un exministro que dice que el monto de la reparación es como 3.000 millones y hay otro procurador ad hoc que también dijo que el monto era mucho mayor, evidentemente nos da que pensar, ¿no?, que podría, digamos, el monto estar muy bajo. Sin embargo, la opinión de ellos ha surgido tomando en cuenta el Código Civil y cuando no existía todavía la ley. Pero en este caso existe un marco legal para fijar el monto de reparación y por lo tanto el presidente de la República y nosotros también como bancada somos respetuosos de la decisión que ha tomado en este caso la Fiscalía y la Procuraduría. En su opinión personal, ¿el monto de reparación es adecuado? Es adecuado porque eso es lo que está mandando la ley. Inclusive algunos decían que mejor es que Odebrecht se vaya, pero sin darse cuenta que, digamos, el monto que adeuda Odebrecht al Perú es un monto muy superior a lo que tiene Odebrecht como activos en el país. Entonces, si Odebrecht se va, quien sale perdiendo es el Perú. Y con el riesgo de perder en un arbitraje, porque de los 42 arbitrajes en los cuales ha participado la empresa Odebrecht, ha ganado 35. Entonces, nada nos asegura que la empresa Odebrecht nuevamente nos pueda ganar un arbitraje y el Perú se termine perjudicando, no solamente económicamente, sino que lo que haríamos es dar impunidad a aquellos que hoy día son responsables de los diferentes hechos de corrupción. Cambiando de tema, quiero preguntarle por la nueva bancada de concertación parlamentaria que se ha anunciado el día de ayer, que incluye a congresistas que eran parte de la bancada Peruanos por el Cambio. Esta bancada, si se suma al fujimorismo y a los votos del APRA, podría tener una mayoría en el Congreso. ¿Esto les preocupa en Peruanos por el Cambio? No nos preocupa, más bien felicitamos y saludamos la conformación de una nueva bancada porque va a garantizar la gobernabilidad del Congreso de la República y es más nosotros como bancada, nuestro voto ha sido gravitante para que se pueda reconfigurar el Consejo Directivo y eso ha permitido incorporar nuevas bancadas al Congreso que nos va a permitir tener un Congreso, digamos, que tome decisiones mucho más razonadas y no imponiéndose con una mayoría. Dentro de concertación parlamentaria hay muchos colegas que han estado en Peruanos por el Cambio. De nuestra parte no existe ninguna animadversión contra ellos, muy por el contrario, esperamos que tengamos una muy buena relación, ¿no? La vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz, ayer se manifestó en el sentido de que consideraba que había que sincerar el sueldo de los congresistas a las condiciones, al costo de vida, digamos, y eso, digamos, ha generado muchas críticas. ¿Cuál es su opinión respecto de esta posición de la congresista Arauz, perdón? No escuché la entrevista, pero sí escuché comentarios. Me gustaría conocer exactamente qué es lo que dijo, pero creo que esto nació a partir del problema que hubo con los viáticos que algunos parlamentarios cobraron y también cobraron la asignación por semana de representación. Yo creo que la congresista se refería a ese tipo de sinceramiento, ¿no?, de que el Congreso también debe mejorar sus canales de comunicación. Y le pongo un ejemplo. En mi caso, yo he sido ministro 3 meses durante los meses de enero, febrero y marzo del año pasado. Y sin embargo, si uno revisa la página web del Congreso, figura como que no ha entregado informe. No colocan ahí que uno ha pedido licencia. Entonces, toda esta situación lo que genera es más confusión y más dudas respecto al accionar de los parlamentarios, ¿no? Eso es, yo creo que más ha sido eso, ¿no?, un tema de sinceramiento. Pero en términos del sueldo, ¿usted considera que su sueldo es adecuado como parlamentario? Yo estoy muy tranquilo con lo que recibo y con lo que me entrega también el Congreso como semana de representación. Lo utilizo todo porque mi región es una región muy complicada porque está completamente desconectada. Nuestra única vía de acceso es por río y tengo que tomar primero, por ejemplo, si voy al Daten del Marañón, que es una provincia donde hay muchas comunidades nativas, tengo que ir hasta Tarapoto, que sí me cubre el Congreso, luego por tierra, que ya no me cubre, que tengo que utilizar el monto que me dan, de 2.800, y tengo que pagar una avioneta hasta San Lorenzo, y luego tomar una movilidad, que es un deslizador por río, y pagar obviamente el combustible, ¿no? Entonces siempre es caro viajar a la selva.
Estamos a 2 días de que se cumple el primer año desde que Martín Vizcarra asumiera la presidencia. Usted, digamos, es parte del oficialismo, pero quisiera pedirle en un ejercicio de autocrítica, ¿cuáles cree usted que han sido las deficiencias en este primer año? A ver, en el primer año el presidente Vizcarra encontró un país convulsionado por la crisis política del sistema de justicia. Un enfrentamiento encarnizado entre dos poderes del Estado que evidentemente terminó con la renuncia también de un presidente. Ese primer año, yo creo, ha sido un año donde que se debía estabilizar el país. Y el presidente Vizcarra ha tomado decisiones acertadas, por ejemplo, uno, que es someter a referéndum justamente el inicio de la reforma política, que era la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, 3 proyectos de reforma política, que hoy día justamente nos han entregado el informe. Sin embargo, hay otros proyectos más que están en la comisión que faltan votarse, que tienen que ver con la reforma de justicia, que creo yo son muy importantes para haber logrado la estabilidad en este primer año. En este segundo año, la población evidentemente reclama mayores resultados de gestión, mayor eficiencia en la calidad del gasto, y entiendo que el presidente en esta segunda etapa ha convocado a los mejores cuadros del país de forma equilibrada entre varones y mujeres para enfrentar lo que hoy día la población reclama, ¿no? Que es mayor eficiencia, mejores resultados y sobre todo enfrentar la reconstrucción del norte, que se han tenido problemas en cuanto a la ejecución, pero este año estoy convencido que la cosa va a mejorar, ¿no? Y lo mismo en tema de conflictividad. La Amazonía ha enfrentado muchos conflictos por derrames de petróleo y el gobierno ha solucionado todos esos problemas porque aquí lo que ha faltado es un tema de relacionamiento comunitario y una falta de presencia del Estado, sobre todo en los lugares de frontera que hemos podido notar en la Amazonía, ¿no? Pero ¿no considera usted que había una cierta negligencia en aspectos como la reconstrucción, la reactivación de economía, la lucha contra la anemia? Son aspectos en los que no ha habido el avance que se esperaba, ¿no? Precisamente el cambio se da por algunos indicadores que no han sido favorables. El tema de la anemia que usted lo ha mencionado, se ha hecho un cambio buscando una mejora en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Se ha hecho varios cambios de diferentes ministerios para que justamente logremos resultados favorables en esta segunda etapa. Pero esos resultados favorables tiene que sentirlo la población y para eso se necesitan también ministros que asuman el liderazgo de sus sectores y tenemos ahí, digamos, una persona que está representando a nuestra bancada, que es el ministro Bruce, que está en la cartera de vivienda y que tiene que ver también con el tema de reconstrucción. Entonces nosotros creemos que en esta segunda etapa sí va a haber resultados en cuanto al tema económico, pero eso no significa que en el primer año no ha habido resultados. Yo creo que sí, porque hemos logrado estabilizar un país que vivía una crisis política, una crisis institucional, por ejemplo, en el Ministerio Público y en todas las instituciones que administran justicia. Es por eso que los resultados no se han notado, porque ha sido más, digamos, enfocado a un tema institucional. Y creo que ha sido importante eso para cumplir uno de los principales objetivos del presidente Vizcarra, que es la lucha contra la corrupción. Fue el congresista Jorge Meléndez, vocero de la bancada Peruanos por el Cambio. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Buenas tardes.